un intento de solucionar el colapso de los polígonos del Tarajal. Juan Vivas matiza que esa fue la intención del Pleno al aprobar el estudio de la reapertura del paso fronterizo de Benzú. El presidente dice no arrepentirse de que se planteara esta alternativa a pesar de haber sido rechazada casi inmediatamente por la delegación del Gobierno. Se trataba de que se planteara a la administración competente el estudio de la posibilidad y de eso no nos arrepentimos. El paro baja en Ceuta en 47 personas, son los últimos datos sobre empleo hechos públicos por el SEPE que arrojan una mejora en Ceuta. También aumenta la afiliación a la Seguridad Social en noviembre, ya que se incorporaron 127 personas. La parte negativa se da en el número de contratos, ya que apenas un 10% del total firmados fueron indefinidos. Y ya han comenzado las cuartas jornadas contra el maltrato infantil. El presidente Juan Vivas y la jefa del área de menores las han inaugurado en el Teatro Auditorio del Rebellín. Ambos resaltan que es necesario seguir avanzando en este grave problema que nos atañe a todos. Es necesario seguir avanzando en lo que supone el difícil abordaje del problema del maltrato infantil. El principal objetivo de estas jornadas, que vienen celebrándose anualmente en nuestra ciudad, es analizar la problemática del maltrato en general en todas sus distintas tipologías y manifestaciones. Me parece que es uno de esos asuntos que son útiles para medir la altura cívica y moral de una determinada sociedad. Y las calles de Ceuta ya lucen el alumbrado de las fiestas navideñas. Juan Vivas ha sido el encargado de inaugurar el tradicional encendido del alumbrado ornamental. Paralelamente, la ciudad ha presentado hoy también el cartel para estas fiestas, obra del autor ceutí David Fuentes. Como ven, aunque todavía quedan más de 20 días, la Navidad ya está aquí. Buenas noches. El paro bajó en Ceuta en 47 personas durante el último mes de noviembre. La cifra total de desempleados se queda en 12.905 personas y continúa por debajo de la barrera de los 13.000. El Servicio Público de Empleo ha dado a conocer los datos referentes al desempleo del último mes y en Ceuta el paro bajó en 47 personas con respecto a octubre. En total la cifra se queda en 12.905 personas sin trabajo, lo que es un incremento de 122 desempleados con respecto al año pasado. Por sectores, servicios es el que más tira del carro, con una reducción del paro de 58 personas, seguido por construcción, donde los desempleados bajaron en 24. Por contra, agricultura e industria hicieron subir el paro. Por sexos hay 5.435 hombres sin empleo por 7.470 mujeres y por edades hay 2.223 menores de 25 años sin trabajo por 10.682 de otras edades. Otro dato importante que ofrece el SEPE es el de las personas que reciben algún tipo de prestación por desempleo. En Ceuta hay 4.609 desempleados que cobran ayuda económica, es decir, que 1 de cada 3 personas sin trabajo en la ciudad reciben alguna de estas ayudas. Por otro lado, el Servicio de Empleo también ha dado a conocer los datos referentes a las contrataciones. En el pasado mes se firmaron en la ciudad autónoma de Ceuta un total de 1.133 contratos, lo que supone 642 menos que el mes pasado y más de 500 menos que hace un año. Además, solo 102 de esos contratos fueron indefinidos, es decir, menos de un 10% del total. La parte positiva se da en la afiliación a la Seguridad Social, que en el pasado mes en Ceuta incorporó a 127 personas, lo que deja el número total de afiliados en 20.715 personas, 393 más que hace un año. Hablamos ahora de uno de los temas que está siendo importantes en esta jornada. Delegación del Gobierno ha enviado un comunicado en el que aclara que ni el Gobierno de España ni el de Marruecos contemplan la apertura para mercancías del paso de Benzú. Es la respuesta a la decisión del Pleno de la Asamblea de estudiar la posibilidad de reabrir ese paso fronterizo para atender la alta demanda de tránsito comercial. Desde la Plaza de los Reyes aseguran literalmente que plantear este tipo de cuestiones cuando no se es responsable final de las consecuencias demuestra un grado preocupante de incoherencia que en nada beneficia a las relaciones con Marruecos. Y por su parte, el presidente Vivas defiende la decisión apoyada por el Pleno de estudiar esa reapertura del paso fronterizo de Benzú. Eso sí, matiza también que su gobierno respalda, como siempre ha hecho, las decisiones del gobierno de la nación. En cualquier caso, considera lógico y obligatorio aportar ideas para intentar solucionar el colapso de los polígonos del Tarajal.
En ningún caso lo planteamos como una opción única, ni tampoco en tono, como digo, de exigencia ni imperativo. Voy a seguir apostando por unas buenas relaciones en el fondo y en la forma con la delegación de gobierno. Gobierne quien gobierne. Esta problemática tan compleja y tan singular debe de ser abordada con decisión. No dudo de que la Administración General del Estado, de que la delegación de gobierno lo tiene, no lo dudo, pero todo lo que pueda significar aportar ideas, aun cuando sean ideas que no puedan llevarse a cabo, yo creo que es de nuestra obligación. Y quien también se ha referido al comunicado de delegación del Gobierno ha sido el secretario general del PSOE en la ciudad, José Antonio Carracao. Se ha mostrado en contra del argumento de que el Pleno no es competente para alcanzar acuerdos que pretendan instar al Ejecutivo Central o a otras entidades a tomar medidas respecto a la frontera. Eso sí, en lo que se refiere al fondo de este asunto, ha afirmado que es una irresponsabilidad considerar que por abrir el paso de Benzú se va a mejorar la situación del Tarajal. Yo no estoy de acuerdo con una parte del comunicado donde la delegación del Gobierno advierte que el Pleno de la Asamblea no es competente para hacer estos planteamientos. Estoy totalmente en contra de esa posición de delegación del Gobierno. Dicho esto, sobre el fondo del comunicado, estoy de acuerdo porque es la línea argumental que nosotros hemos mantenido. Es una ingenuidad y una irresponsabilidad el considerar que por abrir un nuevo paso en Benzú para mercancías vía porteadores se va a solucionar el problema de la presión en el Tarajal. Por su parte, Mustafa Mohamed de Caballas ha manifestado en el programa de esta casa Gran Vía su indignación por la postura de delegación del Gobierno a este respecto y ha defendido el derecho de la Asamblea a estudiar si es viable la reapertura del paso de Benzú y pedirlo oficialmente a las instancias responsables. Nos encontramos con una nota de prensa inaudita, torticera, de vergüenza y que traiciona los intereses de Ceuta y los ceutíes. El Partido Socialista denuncia las condiciones de la obra de accesibilidad al acceso del Chorrillo junto a la gasolinera. Según informan, la obra no solo incumple el 95% de la normativa vigente, sino que además gran parte de los materiales pagados según el proyecto no se encuentran realmente en la obra, un proyecto que costó casi 50.000 euros. La obra de la playa del Chorrillo, una adaptación para el acceso de personas con discapacidad, incumple a juicio del PSOE casi en su totalidad las normas de accesibilidad. Esta obra no solo no cumple con la Ley de Accesibilidad Estatal, Liondau, sino que tampoco cumple con la propia Ordenanza Local de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Quiere decir esto que hemos gastado casi 50.000 euros en una obra que no solo no cumple con los preceptos legales, sino que tampoco cumple con el propio objeto de la misma. Denuncian por segunda vez varias irregularidades y situaciones que consideran poco transparentes. La obra se adjudicó por 49.941 euros, muy cerca del límite legal para contratos menores. Y sorprende que en el área de medio ambiente, que en la Consejería de Medio Ambiente, se recurra casi exclusivamente a la contratación menor. La contratación menor es legal, pero no puede utilizarse como única vía, como único instrumento para evitar la licitación pública. El elevado número de incumplimientos no solo hacen la obra inaccesible para personas discapacitadas, sino que suponen una verdadera trampa y un riesgo para cualquier persona que utilice este acceso para bajar a la playa. Otra de las irregularidades es la disparidad entre lo pagado y lo ejecutado. Donde debería haber 120 metros de albardilla, de piedra caliza, solo hay 7 metros ejecutados, solo se han colocado 7 metros. Donde debería haber 115 metros de baldosas, solo hay 6 metros. Y donde debería haber granito, hay hormigón. Y así con todo. Nada de lo que se ha pagado coincide con lo proyectado, coincide con lo ejecutado. Me pregunto, ¿dónde está ese dinero que falta? ¿Dónde está ese dinero que se ha pagado de más? Los voluntarios del Grupo Socialista han señalizado todo lo que consideran como incumplimientos, desde la longitud o pendiente de las rampas, la falta de barandillas o las señalizaciones en el suelo de las escaleras. Desde el PSOE se hacen muchas preguntas sobre la transparencia del proyecto y demandan, para despejar dudas, una auditoría de todas las obras realizadas desde el 2011. Seguimos con otro asunto. Caballas critica la deficiente situación de la unidad de servicios sociales del polifuncional de la barriada El Príncipe. La coalición opina que la reestructuración que ha llevado a cabo el Gobierno no ha servido para nada y que las citas para ser atendidos se demoran casi 3 meses en algunos casos. Teniendo en cuenta que estas solicitudes son para atender necesidades básicas, Caballas insta al Ejecutivo a que dote la unidad de más recursos materiales y humanos.
Como han visto en el inicio de este informativo, hoy han comenzado las cuartas jornadas sobre maltrato infantil, un encuentro en el que se van a analizar temas como el procedimiento de asilo para los menores o la protección de aquellos pequeños víctimas de trata. El presidente Vivas ha inaugurado estas jornadas y las ha calificado como muy necesarias. La jefa del área de menores ha sido la primera en intervenir en estas jornadas, que más allá de hablar del maltrato en sí, lo que pretenden es el fomento de la investigación de un tema tan triste como preocupante. Con estas jornadas queremos hacer llegar a la sociedad 3 ideas importantes. El maltrato es un problema social, no es un problema privado. La realidad del maltrato infantil sigue siendo invisible. El maltrato es una realidad difícil de mirar a los ojos. Por ello, Juan Vivas ha resaltado la importancia que tienen estas jornadas, que ya van por su 4ª edición. Creo que estas jornadas son absolutamente interesantes, son absolutamente necesarias. La primera ponencia ha tratado sobre los derechos de los niños y en concreto sobre uno de los puntos de inflexión para tratarlos, el texto de Naciones Unidas del año 1989. Del derecho del niño, de todo niño, a no ser objeto de ninguna forma de violencia en su vida personal, familiar, escolar, social, en ninguno de los ámbitos en los que se desarrolla su vida. También se han analizado otras cuestiones como la atención al niño con necesidades o la pediatría social, todo para concienciarnos de un problema que, como tantos otros, no debería existir. No hay mayor dolor que el sufrimiento de un niño indefenso. Y las jornadas continuarán este miércoles a partir de las 9:30 de la mañana. La primera ponente de este segundo y último día del encuentro sobre el maltrato será la asesora legal de ACNUR, Teresa de Gasperis. Tras ella intervendrán Elena Arce, responsable del área de migraciones del Defensor del Pueblo, y Francisco Fernández, adjunto primero de este mismo organismo. Y hablamos ahora de otro asunto también de importancia, sobre inmigración. Los familiares de los fallecidos el pasado 6 de febrero en la frontera del Tarajal se han encontrado un nuevo obstáculo para personarse como acusación en la causa que investiga la tragedia. El juzgado les reclama de nuevo su documentación personal, obviando los poderes notariales que ya entregaron en su momento. Desde la ONG Coordinadora de Barrios denuncian las dificultades que se están encontrando en este proceso judicial. Nuevos requisitos, más documentos y más dificultades. El juzgado que instruye la investigación sobre la tragedia en la que fallecieron 14 inmigrantes en la frontera del Tarajal ha puesto un nuevo obstáculo en la personación de los familiares en la causa. No se trata de una negativa, sino de un nuevo trámite que dificulta la acusación particular. No es que nos lo haya denegado, sino que nos ha pedido más documentación. Sí que se podría decir que se dificulta la personación de las familias en el proceso, eso sí que es así. Una petición de más documentación que supone el enésimo obstáculo, pero esta vez con un agravante, ya que la documentación ya fue presentada a través de poderes notariales. Siendo una auténtica carrera de obstáculos, es decir, teniendo en cuenta además pues que se pide una documentación que las familias ya presentaron en su día ante el cónsul español en Yaoundé, que es el que, digamos, tiene fe pública notarial. Obstáculos incomprensibles que se ha ido encontrando durante todo el proceso judicial. Es curioso que cuando yo solicité al principio, que fue la primera diligencia de investigación que nosotros solicitamos, y es que se identificara mediante análisis antropométrico y fisionómico a los cadáveres que habían aparecido en las costas españolas, en las costas de Ceuta, mediante el cotejo con una fotografía de la persona en vida, me lo denegaron alegando que no tenía poder notarial y entonces que por favor aportara poder notarial para hacer de las familias. Cuando aporto el poder notarial, entonces me piden una documentación. Un exceso de formalismos que está dilatando un proceso en el que, recuerdan desde la Coordinadora de Barrios, se dirimen hechos delictivos. Por la devolución ilegal de estas personas, por entender que estamos ante un delito de prevaricación administrativa, eventualmente de coacciones o de vulneración de los derechos fundamentales de las personas que fueron devueltas, o sea, exigir responsabilidades penales por los hechos delictivos. Un proceso judicial en el que, además, está en juego la dignidad de 14 seres humanos que perdieron la vida ante la mirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es importante y relevante la humanización de las víctimas. Nosotros entendemos que estamos ante un hecho muy significativo, probablemente la mayor tragedia en términos, digamos, de vulneración de derechos, no porque sea
digamos, la tragedia donde hayan muerto más personas. Digo, hay más personas muertas en naufragios de pateras, hay más personas muertas en Lampedusa, pero sí que es verdad que todas estas muertes ocurrieron bajo la directa supervisión de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro. Los últimos días han sido jornadas de sucesos, especialmente ayer. Tumultos y aglomeraciones en los polígonos del Tarajal. Un empresario resultaba herido de bala en el polígono La Chimenea en un intento de atraco y por otro lado un taxista era atracado a punta de pistola. Precisamente por esto último los taxistas de Ceuta dicen estar atemorizados. Las distintas asociaciones de taxistas amenazan con realizar un parón si sucediera otro acto de este tipo. Sobre estos incidentes ha hablado Julio Pérez, presidente de la asociación Autotaxi. Ahora mismo con miedo, con bastante miedo, pero no tenemos más remedio que seguir el día a día. Nosotros, tal como están las cosas, tenemos que seguir trabajando en el taxi porque no nos queda otra, no tenemos otra cosa. En la madrugada del lunes se produjo un intento de robo a mano armada al conductor del taxi 48. El agresor no consiguió robar nada ni tampoco herir al taxista, quien, a pesar del susto, ya se encuentra recuperado. Bueno, este hombre, pues inmediatamente de que lo que ocurrió, se fue a la comisaría, puso la pertinente denuncia, porque esto ya había pasado dos veces anteriores, pero los compañeros no han denunciado. Si no denuncian, ahí no se puede hacer nada. Con esta denuncia esperemos que las fuerzas del Estado pues actúen y localicen a este individuo y nos lo quiten de la calle. Y es que los taxistas afirman sentirse impotentes ante un problema que no tiene fácil solución. Esto es muy complicado, es que no sabemos dónde va a ocurrir. Lo que no podemos hacer es poner un policía nacional y un guardia civil en cada vehículo, eso es imposible, porque es que igual viene un hombre con un chándal que viene con una chaqueta y quién sabe nada, las intenciones de este individuo, no sabemos nada. Las asociaciones de taxistas han amenazado con hacer un parón si se repitieran este tipo de actos, aunque de momento no se ha concretado nada. La intención era esa, pero vamos a hacer un poquito de tiempo, un compás de espera, a ver si solucionamos el problema y ya hablaremos más adelante. A los taxistas solo les queda esperar que la policía termine con estos actos delictivos. Resignado y que no vuelva a ocurrir otra vez, que es lo que deseamos todos, que nos dejen tranquilos y a seguir trabajando. Cambiamos radicalmente de asunto. El Foro de Participación Juvenil de Ceuta ha celebrado esta tarde su primer plenario con la nueva directiva al frente. Tras 3 años de funcionamiento en el que se ha estado fomentando la estabilidad, se han empezado a poner las bases para dar visibilidad a las propuestas de este órgano. Cristina González es la nueva presidenta del Foro de Participación Juvenil, un órgano que en la tarde de este martes celebraba su primer plenario desde las elecciones con aires renovados y con las ideas también muy claras, y es que según sus responsables es necesario que los jóvenes tengan voz y esta es una herramienta muy interesante para conseguirlo. Viene a cubrir un hueco, no es exactamente el mismo órgano que el Consejo de la Juventud, pero sí que viene a cubrir un hueco para defender los derechos de los jóvenes, para que los jóvenes tengan voz, tengan capacidad de acción en todos los asuntos que les puedan afectar. En este foro participan más de 20 asociaciones, corresponsales juveniles y jóvenes no asociados. Este órgano independiente y heterogéneo no responde a vinculaciones políticas y tiene clara su vocación de apoyo al joven. Incentivar, sobre todo visibilizar el foro primero para que todos los jóvenes lo conozcan, darle solidez y luego, por supuesto, incentivar la participación a través de propuestas, a través de actividades que, por supuesto, lleguen al gobierno de la ciudad y que los jóvenes seamos escuchados en todas las materias que nos puedan afectar. El Centro Asociado de la UNED en Ceuta ha hecho públicos los datos sobre matriculación. Actualmente cuenta con 891 personas matriculadas para este curso, una cifra importante que supone un incremento de más del 12% con respecto al curso pasado. La UNED Ceuta cuenta para este curso con un total de 891 alumnos matriculados. Esta cifra supone un incremento del 12,3% respecto al curso pasado. Además, el mayor número de personas matriculadas, alrededor de un 64%, lo ha hecho en estudios de grado implantados tras la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior. Los estudios más demandados son Psicología y Derecho, con 123 y 122 alumnos, aunque otros grados como el de Trabajo Social y Educación Social también cuentan con un importante número de matriculados. Otros estudios
estudios que resultan muy atractivos de la UNED Ceuta son el curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años y el curso de acceso para mayores de 45, que juntos suponen el 19% del total de matriculados en el centro asociado de Ceuta. La UNED también cuenta en la ciudad con un centro universitario de idiomas a distancia, los másteres y otro tipo de formación continua y permanente que también son muy demandados por los alumnos. Para mañana miércoles se esperan cielos nubosos, precipitaciones débiles ocasionales desde por la mañana que pueden ir acompañadas de tormentas. Temperaturas en ligero descenso entre los 13 y los 17 grados y los vientos soplarán del oeste. Parque Ceuta patrocina esta sección. El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 828. Parque Ceuta patrocina esta sección. 100.000 euros, 18.000 menos que el año pasado. Ese es el presupuesto de festejos para estas Navidades. Así lo ha detallado el viceconsejero Manuel Coronado en la presentación del cartel navideño de este año, obra del diseñador ceutí David Fuentes, que ha cedido su obra a la ciudad autónoma de forma desinteresada. La idea principal para realizar el cartel ha sido lo enfocado del punto de vista de los niños, los pequeños. Quería hacerlo con formas y demás que tampoco fuesen muy complicadas, y luego jugar con elementos de la ciudad como la estrella iluminada en la fortaleza del Hacho, que es algo que es muy reconocible por todos los ceutíes, y luego con el faro también de fondo para reforzar la idea de la fortaleza del Hacho y demás en la composición. Y hace apenas media hora el presidente Juan Vivas ha realizado el tradicional encendido del alumbrado ornamental navideño, un acto sencillo y llamativo a la vez que siempre congrega un buen número de personas. Durante las próximas semanas y hasta el final de las fiestas, las calles de Ceuta lucirán este aspecto. El encendido se ha realizado en dos fases, una primera en la barriada de Jadú, como están viendo, y posteriormente en el centro, en la Plaza de la Constitución. Unas luces, un alumbrado que se corresponden con la política que lleva haciendo el Gobierno desde hace ya algún tiempo, de contener el crecimiento del gasto y al mismo tiempo también de procurar un ahorro del consumo importante. En este caso yo creo que, según la información que se nos ha facilitado, más del 70% de las luminarias son LED, por tanto de bajo consumo. Al mismo tiempo también significan una invitación al espíritu navideño, un espíritu que es un espíritu universal y que tiene como pilares la humildad, el espíritu de concordia, por tanto la fraternidad y la solidaridad. Con estas palabras del presidente Viva, con este toque tan navideño, encendido del alumbrado navideño, vamos a dejar por hoy este informativo. Mañana a mediodía, en mitad de Gran Vía, como ya saben, volvemos con más información, y luego a las 8:30 aquí en Noticias Ceuta Televisión también regresamos con toda la actualidad del día. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.